Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este módulo, bienvenidas a este módulo, a esta primera parte del módulo relativo a la prueba ilícita. Yo soy Alonso Vázquez Moyers, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y vamos a ver algunos elementos de la prueba ilícita el día de hoy. El día de mañana se encargará de esto mi compañero, el doctor Luis Octavio Vado, que es quien tiene a su cargo el módulo, pero bueno, por razones de agenda lo sustituí el día de hoy. Bueno, voy a compartirles primero que nada un esquema a partir del cual me gustaría que entendiésemos esta parte de la prueba ilícita y su relación con el derecho, con los derechos fundamentales, con los derechos humanos y con un sistema de justicia democrático, ¿no? En realidad, esto que están viendo aquí en la presentación, es, digamos, el marco de lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Que obviamente aquí está vinculado, por un lado, como decía, con un sistema democrático de derecho, con todo lo que eso significa, que no únicamente tiene que ver con una idea, digamos, restringida de democracia, ¿no? Es decir, división de poderes, y certeza en las elecciones, en las elecciones. Desde luego, son elementos indispensables para una democracia. No obstante, también cómo se ejerce el poder tiene, digamos, de suyo componentes esenciales para la democracia. Y cuando digo cómo se ejerce el poder, es porque vamos a encontrar un vínculo, no únicamente en cuanto a qué hace el Poder Judicial, sino cómo ciertos elementos probatorios son recabados, y en este caso puede ser también quién recaba los medios probatorios y cómo recaba los medios probatorios, y posteriormente qué consecuencias eso tiene, ¿no? Entonces, como vemos aquí en el esquema, primero que nada, tenemos esta idea de el acceso a la justicia, ¿no? Artículo 17 constitucional, que tiene sus distintas manifestaciones, sus distintos alcances, digamos, ¿no? Lo que significa un juicio justo, que desde luego, primero que nada, pues está contenida la idea de que va a ser resuelto por una autoridad competente, ¿no? Lo cual quiere decir que su competencia le va a marcar, por un lado, sus atribuciones jurídicas, pero que también esa respuesta judicial que se me va a dar a través de una sentencia tiene que ver con las capacidades técnicas que tenga esa autoridad. Y en esas capacidades técnicas encontraremos además esta idea de la competencia material, ¿no? Es decir, está dividido el conocimiento jurídico o está especializado las distintas materias jurídicas, de manera tal que existen distintas vías esto es una obviedad quizás para ustedes lo que estoy diciendo, pero es nada más para ir centrando la idea de dónde proviene la cuestión de la licitud, la ilicitud de los medios probatorios, qué alcance probatorio tendrían, en todo caso, qué eficacia probatoria y cómo esto se vincula con la labor jurisdiccional. Y ya el día de mañana verán de manera depurada algunos criterios, algunos ejemplos que ayudarán a entender esto de manera práctica, ¿no? Entonces decía, la competencia, ¿no? Por materia, que también se divide en los tribunales así, y por territorio, algo relativamente sencillo. Parte de la idea del juicio justo también es que haya contradicción entre las partes, que hay una respuesta judicial a la que se le denomina, bueno, entre otras cosas, pero la que resuelve es la sentencia, y que en esa sentencia se valoran pruebas, ¿no? Y la pregunta a responderse en cuanto se trata a la prueba ilícita, o bueno, cuando se hace la valoración de la licitud o la ilicitud de un distinto medio probatorio, pues va a ser como se obtuvo, ¿no? Y entonces ahí vamos a obtener las reglas y las distinciones para para las pruebas, ¿no? Como ustedes saben, y quizás ya lo hayan visto a lo largo de este diplomado, en las sesiones antecedentes, el valor probatorio es la eficacia probatoria, ¿no? El grado en que una determinada probanza, sean estas las distintas, las que permite la ley, y hay distintas materias que permiten o prohíben otras, pero que obligan de alguna manera al juez a tener por probados los hechos a que se refieren estos medios probatorios. Cuando el juez está obligado
a considerar probado el hecho, se dice que hay una prueba plena, y en caso contrario, puede ser semiplena, ¿no? Una prueba cuya valoración está sujeta a la decisión del juez, o que tenga un valor probatorio distinto al pleno, no hace valor probatorio de indicio, etcétera, o del todo ineficaz. Esto puede ser por el contenido mismo de la prueba, pero también por, como decía, cómo fue obtenida esa prueba, ¿no? De tal manera que la valoración de los medios de prueba es una actividad que realiza el juzgador a partir de al menos dos enfoques, ¿no? Uno en cuanto al continente, lo que contiene la prueba, y otro el contenido de la misma. El primero define qué autoridad tiene el elemento de juicio para demostrar los hechos en general. Por eso es que en el esquema vemos la idea de la competencia, ¿no? Competencia material y territorial. Y en este caso, ¿no? Definir a la autoridad que tiene el elemento de juicio para demostrar, bueno, para conocer de los hechos y tenerlos o no por demostrados, por probados, se logra cuando se conoce qué tipo de prueba se valora, ¿no? Y aquí no pensamos únicamente en la ilicitud. Vamos a ver en la ilicitud, como decía, una forma de obtener un medio probatorio. Pero entonces, ¿qué tipo de prueba está valorándose, ¿no? No qué eficacia probatoria pueda tener, pero, como sabemos, la ley asigna a los objetos demostrativos un valor probatorio pleno o relativo, ¿no? Hay una clasificación en diversas especies, documentos públicos, privados, testimoniales, dictámenes periciales, etcétera, ¿no? Derivados de aspectos adjetivos, ¿no? El procedimiento, las condiciones para su elaboración, quién es el autor de dicha prueba y, en general, de dónde surge, ¿sí? Y el segundo de los enfoques, el del contenido, está vinculado a la capacidad de la correspondiente prueba, ¿no? Como medio para acreditar que determinados hechos sucedieron o no. Sobre todo aquellos que afirman las partes, ¿no? Que eso es lo que se tiene que probar. En principio, bueno, ahí ya entramos a otro concepto de la carga de la prueba, que no me voy a meter a ese. Pero bueno, hay ciertas reglas en los que me dirán quién es la persona o en una secuela procesal, quién está obligado a probar dependiendo de ciertas circunstancias, dependiendo de la relación procesal de que se trate, ¿no? Habrán oído, por ejemplo, en materia indígena, ¿no? La carga de la prueba en cuanto hacia la autoadscripción, habrán escuchado este concepto, ¿no? Aquí nada más para hacer algunas precisiones con relación a la carga probatoria, ¿no? Que a lo mejor ya lo vieron o ya lo saben, pero nunca está de más hacer este tipo de puntualizaciones, ¿no? Entonces, la carga de la prueba responde a la pregunta, ¿a quién le corresponde probar? En una secuela procesal, normalmente se dice quien afirma está obligado a probar, pero hay ciertas circunstancias en que la carga probatoria se revierte, ¿no? De tal manera que rompen, de alguna forma, esa lógica de quién es él o la sujeto obligado a demostrar unos hechos que afirma. En el caso, como decía, de la autoadscripción, la carga de la prueba la tiene quien la niega, no quien la afirma, ¿no? Eso es nada más un criterio jurisprudencial. Hay una serie, permítanme, bueno, esto no lo necesito hacer aquí. Perdón, hay una serie de elementos que tienen que ser probados, pero también hay una serie de contextos que me van a indicar unas cuestiones, ¿no? Que pueden romper esa lógica, pues, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que se afirma por las partes, a menos que se trate de los casos que la ley especifica o la jurisprudencia especifica que la carga de la prueba se revierte, pero entonces, a través de esto, de esta valoración, de esta actividad, esta capacidad que se le asigna a la prueba, el juzgador, la juzgadora busca establecer qué hechos quedan demostrados mediante la prueba de qué se trata y para ello, pues examina su contenido, ¿no? Y se reconoce de esta forma su alcance probatorio. El valor probatorio, por su parte, es un concepto que concierne a la autoridad formal de la prueba, ¿no? Que corresponde para la demostración de hechos en general y que se deriva de las características de elaboración, los medios por los cuales se obtiene, ¿no? En principio, por ejemplo, si un documento público tiene valor probatorio pleno, ¿no? A diferencia del alcance probatorio, que se refiere al contenido del elemento demostrativo, ¿no? Para corroborar que se realizaron o no los hechos y que quedaron plasmados en una demanda, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más es como la introducción a cuestiones relativas a la prueba, al alcance, la eficacia probatoria y
el valor probatorio, ¿no? Entonces, eso porque está vinculado directamente con esta idea, con estas cuestiones que vamos a ver a continuación relativas a la prueba ilícita, ¿no? Y la exclusión, para lo cual pues nos permite, a lo mejor fue una introducción ociosa, quizás en este diplomado ya se ha hecho énfasis en eso, pero de todas maneras esto nos va a permitir entrar en tema, ¿no? Ya decía la cuestión de los derechos fundamentales, ¿no? Que protegen a un individuo en contra de actos del Estado, en contra de actos de otras personas, ¿no? De las mayorías, una mayoría específica, ¿no? Contra autoridades legítimas, por eso ahí la idea de la fundamentación y la motivación, contra los representantes electos, cuando estos actúan de buena fe en aras del bien común, ¿no? Es una de las funciones indiscutidas de los gobiernos, tomar precauciones contra el crimen, ¿no? Vamos a entrar un poquito ahorita, la forma más sencilla de aproximarnos a la idea de la eficacia probatoria es en el derecho penal, ¿no? Y ahorita vamos a ir viendo por qué y cómo esto se entrecruza, con la actividad del Estado, yo había dicho al inicio de la sesión, hace unos minutos, que la democracia no son nada más los procedimientos que suponen la elección de autoridades ciertas y controles entre los poderes, sino que también es la relación y cómo se materializa esa relación entre los poderes públicos y las personas, ¿no? De ahí que sea importante la cuestión relativa a la prueba ilícita. Bueno, o la licitud, primero digamos, la licitud, las pruebas, para poder tener eficacia probatoria y por lo tanto valor probatorio pleno, pues tienen que ser o tienen que haber sido adquiridas de manera lícita. Y entonces ahorita vamos a ver cuál es esa idea, ¿no? Y decía, siempre es interesante verlo en aras del derecho penal porque es en donde se va a desarrollar sobre todo este concepto y donde vamos a ver la conjunción entre el ejercicio del poder público, sobre todo el poder punitivo, que es quizás el más concreto, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando algo es el más tangible, ¿no? Del ejercicio del poder público. El más tangible por los efectos que tiene, ¿no? Entonces decía, una de las funciones esenciales del gobierno es tomar precauciones contra el crimen, inclusive antes de que se cometa, ¿no? También, desde luego, descubrirlo, investigar y castigarlo, ¿no? En los estados sociales y democráticos de derecho, la policía investigadora, ¿no? Las fiscalías, tienen como deber cumplir las normas jurídicas que le otorgan potestades para actuar en contra de la delincuencia, ¿no? Pero limitados, facultados y limitados a la vez por los derechos y las garantías que establece la Constitución, ¿no? El fundamento del acuerdo democrático. Y muchas veces la ejecución de una función policial afecta las libertades públicas, ¿no? De algunos o de todos o de la mayoría de los habitantes. A ver, déjenme ver algo porque, bueno, si por alguna razón perdiéramos la conexión, nomás voy a estar al pendiente porque aquí me desconectó de un VPN, pero como estoy en la oficina no tendría mayor problema. Pero bueno, decía pues, ¿no? En la ejecución de la función policial hay o puede haber una afectación a las libertades públicas, ¿no? Entonces, ante situaciones concretas de conflicto, ante peligros inminentes, la policía tiene que decidir sobre la marcha, sobre los límites de la libertad, ¿no? Entonces, esta ponderación, esta evaluación práctica, ¿no? De intereses que se tiene que efectuar por parte de la policía y que eso no quiere decir que siempre tenga la razón, ¿no? Inclusive se pueden cometer excesos. Pero bueno, se efectúa, se ejerce esta parte y si en esta actitud, por supuestamente asegurar el orden, la seguridad interna de la sociedad, eh, resulta demasiado severa, ¿no? Hacia la libertad de los ciudadanos o hacia una persona en particular, inclusive que llegue a verse como violación de derechos humanos, entonces estará rompiendo las condiciones pues del acuerdo democrático, ¿no? De manera tal que la labor central
policíaca es la prevención del peligro, protección de ciertos bienes jurídicos, y también es la primera instancia, la policía, que se relaciona con la limitación de las libertades, ¿no? Entonces, bueno, siempre vamos a encontrar esa tensión entre ejercicio de facultades, sobre todo cuando se convierten en facultades, perdón, punitivas, y libertades, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la prueba? Mucho, ¿no? En los códigos penales, sobre todo en los códigos penales, hay una distinción, bueno, sí, hay una distinción entre prohibición, es que dije en los códigos penales porque estoy pensando sobre todo en la cuestión de la ilicitud y vinculándolo con la policía, pero la verdad es que la prohibición de prueba, las pruebas no permitidas en un proceso, están casi en cualquier código adjetivo, ¿no? En cualquier código procesal. Pero bueno, hay ciertos códigos y ciertos lugares doctrinarios en donde se toma como sinónimo una prohibición de prueba a una prueba ilícita, ¿no? O en algunos casos se adhiere una concepción amplia de prueba obtenida cuando fueron vulnerados derechos fundamentales, ¿no? Que incluye a las pruebas que expresamente prohíbe la ley. Desde luego, esta idea es contradictoria conceptualmente, ¿no? Las prohibiciones probatorias y las pruebas ilícitas son distintas, ¿no? Ya en la doctrina alemana había la idea de las prohibiciones probatorias, ¿no? A las diligencias que se llevaban a cabo a pesar de estar prohibidas por la norma constitucional o legal, ¿sí? Las pruebas obtenidas por tortura, por ejemplo, luego vamos a ver una confesional obtenida por tortura, ¿es ilícita o es una prueba prohibida? ¿No? Ahí es donde, o sea, porque yo lo puedo plantear así, como si, bueno, sí, hay una distinción entre ilicitud y prohibida por la ley, pero cuando ya entramos al terreno práctico, a ver, pero si fuera una confesión es un medio probatorio. Lo que pasa es que los medios por cuales yo obtengo esa confesión son los que le dan un cierto carácter, ¿no? Pero la confesión como tal no está prohibida, ¿sí? Pero puede haber diligencias que, como en el caso, no sería una diligencia en sentido estricto, ¿no? La tortura. Pero bueno, entonces hay ciertas cuestiones en la consecución de esos elementos probatorios que están prohibidos ya por la ley, ¿no? Entonces, se admitía en esta idea de las prohibiciones probatorias que en los procesos había deberes legales de las partes y del tribunal para buscar la averiguar, para buscar y conocer la verdad, ¿no? La verdad jurídica. Y se decía pues que la autoridad estaba legitimada para tomar todas las medidas necesarias para dicho fin, salvo aquellas que estuvieran excepcionalmente prohibidas que impidieran determinadas actuaciones, ¿sí? Por su parte, en la doctrina española también se distingue la prueba ilícita de las prohibiciones probatorias, ¿sí? Dice, por ejemplo, en su ley orgánica del Poder Judicial, que no van a surtir efecto, déjenme, para que no me vaya a equivocar en la cita, para hacerlo una lectura un poquito más, veo aquí mi acordeón. Dice, no surtirán efectos las pruebas obtenidas directa o indirectamente, violentando derechos o libertades fundamentales. Claro, está unido al valor y eficacia de los medios de prueba, ¿no? Está esta idea de prohibir o de prohibiciones probatorias que están recogidas en la ley y que aún no, si no están contenidas explícitamente en normas jurídicas, derivan de ellos, ¿no? Pero bueno, entonces vuelvo a leer esta parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial en España que dice que no surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente violentando derechos o libertades fundamentales, ¿sí? Es la prohibición probatoria, ¿no? Hay otros textos o otras cuestiones que pueden no prohibir las pruebas, ¿no? O algunas que, por ejemplo, este es un principio que más o menos lo voy a enunciar, sobre igualmente derecho penal y la idea
de que un criminal no se puede obligar a que se autoinculpe, ¿no? Que más o menos lo que entendemos es que en una causa criminal no se puede obligar al inculpado a que declare bajo juramento un hecho propio, ¿no? Que no pueden ser obligados a declarar en su contra algunos familiares, ¿no? Ascendientes, descendientes, cónyuges y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aunque la Constitución sea la única fuente formal de derecho interno que asegure derechos públicos subjetivos, también vamos a hablar de la parte de las infracciones legales, ¿no? La infracción de un precepto legal es muy diferente a pensar, o sea, la infracción de un precepto legal en el sentido de la prohibición probatoria es muy distinto a pensar que la evidencia física que ha aportado en un juicio a la fiscalía que demuestra la existencia del instrumento, del objeto, del efecto del delito que se encontró, por ejemplo, en el domicilio de una persona que se obtuvo durante una entrada, un registro no razonable, una encuesta arbitraria, hablando de fundamentación y motivación, ¿no? No nada más en el proceso, sino en el actuar de cualquier autoridad, atenta contra los derechos constitucionales, al inviolabilidad del hogar, al respeto a la vida privada, a la propiedad del imputado, ¿no? Entonces, las prohibiciones probatorias en cuanto a su concepto son más similares a lo que se entiende como prueba irregular, aquella generada con vulneración de las normas de rango ordinario que regulan cómo se obtienen y la práctica de ellas, ¿no? Si se ejecuta una conducta en contra de la prescrita por el precepto legal, pues debe de suceder una sanción, ¿no? En el Código Penal, en los códigos procesales penales, se prescriben, o normalmente encontramos en los códigos procesales penales, prohibiciones absolutas de utilizar métodos de investigación, de interrogación, hablaba de la confesional obtenida por tortura, por ejemplo, ¿no? Que menoscaben, que coarten la libertad del imputado para declarar, ¿sí? Y enuncian, palabras más, palabras menos, la prohibición de métodos de investigación, de interrogación, que menoscaben, que coarten la libertad del imputado, la imputada, para declarar, y que no puede ser como consecuencia sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa. Dicho en otros términos, ninguna amenaza es ninguna tortura, ¿no? Solo se puede admitir, en algunos casos, la promesa de una ventaja que estuviera expresamente prevista en la ley penal o en los procedimientos penales, ¿no? Estos famosos acuerdos en donde, bueno, la confesión puede significar para el imputado una reducción de una pena, por ejemplo, ¿no? Y que este sea un método, pues, siempre y cuando esté previsto por la ley, ¿sí? Entonces, se prohíben, por ejemplo, métodos que afecten la memoria, la capacidad de comprensión, la dirección de los actos de la persona, ¿no? Amenazas, maltratos, violencia corporal o psíquica, ¿no? Tortura, engaño, administrarle medicamentos, hipnosis, ¿no? Esas prohibiciones tienen que ver también cuando el imputado, son aplicables aún si el imputado consciente da su anuencia para que se utilicen estos métodos. Entonces, estas prohibiciones probatorias, esto que me estaba refiriendo, ¿no? Son prohibiciones probatorias porque el nivel de antijuridicidad que se sanciona va más allá de la Constitución, es infraconstitucional, ¿no? O sea, esto no quiere decir, pues, que no podría, en todo caso, derogarse, ¿no? Por ejemplo, la garantía procesal a no inculparse, ¿no? A no ser obligado a declaración contra sí mismo. Aunque, claro, esto está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Pacto de San José de Costa Rica, y la infracción a una prohibición probatoria que contiene un precepto legal, Ronald Dworkin lo llama el argumento de norma o regla de todo o nada, ¿no? El tribunal competente verifica que el funcionario público coaccionó al imputado para que se confesara culpable o por lo contrario comprobó que no lo hizo. Entonces, el problema de la prueba ilícita, en cambio, a diferencia de esta prohibición,
es causado por una, como ya sabrán leído a Dworkin, ¿no? La colisión de principios, ¿no? Por una colisión tópica de intereses contradictorios, ¿no? Que le llama Dworkin una verdad material contra un derecho fundamental, y se declara utilizando un argumento de principio, ¿no? Los tribunales español y alemán denominan el principio de proporcionalidad, ¿sí? Y que dice que los tribunales hacen un balance en cada caso de los costos que para la sociedad tendría la supresión de pruebas y los beneficios que se alcanzan con la protección de las garantías comprometidas de la integridad judicial, ¿no? Y los efectos de la prohibición probatoria, por ejemplo, en la incautación, ¿no? Que hay códigos procesales penales que manifiestan que en los procedimientos en donde se constate que los objetos, que los documentos incautados se encuentran entre los que están prohibidos por un determinado artículo, no pueden ser valorados como medios de prueba, ¿no? Entonces, bueno, una prueba ilícita, pues, es un medio de prueba que se obtiene fuera del proceso, en violación de derechos constitucionales, principalmente los que integran a los derechos de personalidad, ¿no? De tal manera que una prueba ilícita es la que se obtiene con infracción de cualquier derecho fundamental reconocido en la Constitución, directamente o por remisión a los tratados internacionales sobre derechos humanos. No se trata de un derecho fundamental a la no utilización de la prueba ilícita, ¿no? Cuando de la invalidez de la prueba obtenida con violación a derechos fundamentales, en virtud de la fuerza de estos y como garantía objetiva de los mismos, ¿no? El alcance de la expresión prueba ilícita no incluye las prohibiciones probatorias. Se debe delimitar a la que se obtiene, a la que se practica con infracción a los derechos fundamentales de la o el imputado o hay terceros, ¿no? Asegurados por la Constitución, por los tratados internacionales, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablemos de pruebas ilícitas, hay que ver estos elementos, ¿no? Hay un caso, una decisión judicial que tiene que ver con unos oficiales de policía, el caso es MAP contra Ohio, en donde unos oficiales de policía en Cleveland llegan a la residencia de una persona, en donde, con base en cierta información de que un sospechoso de que participó en la colocación y la explosión de una bomba se ocultaba en su departamento y que había materiales, artefactos explosivos, ¿no? Ahí. Entonces los policías solicitan ingresar al domicilio, pero la persona rechaza admitirlos, sino un orden judicial de entrada, ¿no? Un orden de cateo, de allanamiento. Se rehúsa una segunda vez y entonces los policías entran a la fuerza a su departamento y un policía le exhibe un documento, aparentemente que se trataba de una orden judicial válida. Ella se lo quita, se lo guarda, ¿no? Los policías registran la residencia donde encuentran materiales que sirvieron de fundamento para sostener una acusación por posesión, decía ahí, de materiales obscenos, ¿no? Se declaró culpable a esta persona y luego apeló su condena sobre la base de la libertad de expresión, ¿no? Y en la Corte Suprema, haciendo una valoración de la cuarta enmienda, dijo que era inadmisible en un juicio criminal ante una corte estatal y decía, la filosofía de cada enmienda, de cada libertad, es complementaria, aunque no depende de que por lo menos ellas aseguren en cada ámbito que ninguna persona debe ser condenada con evidencia inconstitucional, que toda evidencia obtenida mediante un allanamiento e incautación es, en virtud de esa autoridad, inadmisible en un tribunal estatal, ¿no? Luego, igualmente, durante distintas audiencias, ¿no?, que se llevan a cabo ante los jueces, se abre la posibilidad de excluir medios de prueba en los juicios, ¿no? Entonces, bueno, estos procedimientos penales, ¿no?, en donde hay la posibilidad de que en ciertos casos no se pueden incorporar medios de prueba o dar lectura a actas o documentos que dieran cuentas de actuaciones o diligencias que hayan sido declaradas nulas, perdón, o que
en su obtención se hubiesen vulnerado garantías fundamentales. Y obviamente, bueno, aquí entendemos como garantías fundamentales la idea de derechos fundamentales, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es el deber de los órganos del Estado, ¿no? De respetar, de promover los derechos fundamentales. ¿Por qué existen estas reglas de exclusión probatoria, ¿no? Un arma encontrada, por ejemplo, ¿no? En un allanamiento ilegal, podría vincular a un acusado con un homicidio más allá de toda duda razonable, ¿no? Que es el fundamento del derecho penal. ¿Por qué no utilizarla, no? Los fundamentos éticos de las reglas de exclusión de la prueba ilícita son que el Estado de Derecho impone necesariamente reconocer los derechos esenciales del individuo, el respeto a la dignidad humana, cuya tutela es axiológicamente más importante para la sociedad que el castigo al autor del delito, ¿no? Entonces, se convierte en un deber de los órganos del Estado respetar, promover estos derechos que se garantizan en la Constitución, en los tratados internacionales y entre muchos de esos otros derechos, como ya había mencionado, algunos, ¿no? Relativos al juicio justo, bueno, pues obviamente el derecho a la vida, la integridad física, psíquica de las personas y la prohibición de aplicar todo medio de coacción ilegítimo, ¿no? Obviamente la igualdad ante la ley, la idea de que la autoridad ni la propia ley pueden establecer diferencias arbitrarias, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, ¿no? O sea, esta idea de la fundamentación y motivación, que el hogar solo puede ser allanado y las comunicaciones y los documentos privados, en todo caso, ser interceptados o ser vulnerados, siempre y cuando haya una determinación, una justificación legal para ello, ¿no? Entonces, bueno, todos estos derechos, además de que igual el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ordena que los estados que firman este documento, nadie va a ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra o reputación. Algo que recogen nuestros artículos 14 y 16, ¿no? Actos de molestia y actos de privación. Entonces, lo mismo, la idea de que nadie puede ser molestado en su familia, ¿no? Lo que dice el artículo 14 constitucional, en sus posesiones, ¿no? Sin antes tener una orden judicial fundada y motivada. Bueno, entonces vemos que la prueba ilícita está vinculada con las reglas de excluir a una prueba que no va a tener eficacia probatoria, que no va a poder probar los hechos, aun si esta prueba podría, en un momento dado, probar esos hechos, ¿no? No se trata de que no prueben, se trata de los medios mediante los cuales, valga la redundancia, las formas a través de las cuales fue obtenido este medio probatorio, los que le restarían eficacia probatoria, ¿no? Y estas reglas de exclusión las vinculamos con la democracia como ejercicio del poder, porque a partir de las reglas de exclusión se afirma el valor práctico de los derechos fundamentales, ¿no? Porque de alguna manera lo que se consigue, lo que se busca y lo que se hace es desincentivar la transgresión de los derechos fundamentales de los imputados, ¿no? O de terceros por parte de agentes del Estado. Y entonces hay motivaciones, ¿no? Dirigidas a los funcionarios que ilegalmente obtienen el material probatorio para disuadirlos, ¿no? Para desalentar este tipo de procedimientos. Entonces se controla judicialmente a la policía en materia de obtención de pruebas para regular, disciplinar la actividad de los funcionarios policiales con relación al cumplimiento estricto de las disposiciones constitucionales y legales, ¿no? En el caso que había comentado de Cleveland, ¿no? La Suprema Corte declaró que en el caso de las pruebas y la regla de exclusión, significa culminar al respeto a la garantía constitucional mediante la única manera efectiva posible, o sea, disuadiendo, ¿no? Disuadiendo a los agentes del Estado a que llevaron a cabo esa conducta. Y entonces los protagonistas de la regla de exclusión sostienen que la evidencia puede lograrse, perdón, la evidencia se puede conseguir
y que cuando se regula la obtención de esta evidencia de esta manera, también se está regulando al comportamiento policíaco, ¿no? Porque otros recursos no funcionan. Es decir, si hay una investigación criminal, el hecho de no otorgarle eficacia probatoria a un medio, valga la redundancia, probatorio, desincentiva este tipo de prácticas, ¿no? Porque entonces, pues el trabajo que se llevó a cabo para recolectar ese medio probatorio no va a servir para nada, ¿no? Y esto se vincula también con la idea de la integridad judicial, que la habrán escuchado, ¿no? En el caso en cita, ¿no? El MAP versus Ohio, también se declara que hay otras consideraciones, ¿no? Esta idea de la integridad judicial. Un criminal sale libre, si es preciso, porque es el derecho el que lo deje en libertad, ¿no? Nada puede destruir un gobierno más rápidamente, dice, que su fracaso en observar sus propias normas jurídicas. Pero peor aún, cuando no toma en cuenta la Constitución y su propia existencia, ¿no? Entonces, utilizar pruebas obtenidas en violación de las garantías constitucionales representa la participación de la judicatura en estas infracciones, ¿no? Y esto, desde luego, es lo que vemos en el esquema, ¿no? Es lesivo para la integridad de los tribunales que justamente buscan proteger estas libertades, estos derechos fundamentales, ¿no? Y entonces, todo juzgador tiene que ejercer sus funciones conforme a derecho, defender la transparencia, la racionalidad, la justicia de los sistemas judiciales. Y entonces, está obligado a excluir los medios probatorios que puedan ser calificados como prueba ilícita. O sea, tiene que declarar inadmisible la prueba obtenida con infracción a los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de prueba ilícita se relaciona también, se fundamenta también en el derecho a la defensa jurídica. Ahí vemos en el esquema, ¿no? Inmediación. Una parte acusada y una parte acusadora. Aquí no únicamente se trata de procesos penales, ¿no? La idea de que si alguien entabla un juicio en contra mía, hay unas excepciones del derecho penal, no nos vamos a meter en esa parte porque no es clase de procesal penal, pero sí pensar que siempre voy a saber quién es la persona que me acusa y por qué me acusa, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, pero también la idea de prueba ilícita está vinculado a la defensa jurídica, ¿no? O sea, el reconocimiento que tiene la ley, la Constitución al derecho de defensa, comprende el derecho a la prueba, ¿sí? Si yo me acusan de algo, si yo tengo derecho a defenderme, pues también quiere decir que tengo a mi alcance la posibilidad de contar con los medios probatorios que demuestren mi inocencia y que además podré también controvertir el contenido de los otros documentos y no solo el contenido, el origen mismo de ese, bueno, no documento, de ese medio probatorio, ¿sí? De manera tal, pues, que en este reconocimiento, en este derecho a la prueba, obliga a pensar en el concepto de prueba ilícita, ¿no? En sí mismo se traduce en una limitación al ejercicio de ese derecho, ¿no? Entonces, bueno, una prueba ilícita forma parte de las garantías del debido proceso, como lo vemos aquí en el esquema, porque el Estado de Derecho no puede servirse de medios ilegítimos para someter a enjuiciamiento a los ciudadanos, ¿no? Sabrán ustedes, y lo traigo a colación en este diplomado en Derecho Electoral Probatorio, que el material probatorio puede, o hay quienes lo distinguen entre pruebas personales y pruebas reales, ¿no? Una prueba personal que procede de un sujeto, de un juez, el acusado, un tercero, ¿no? Una detención, en el caso de la prueba ilícita, detención ilegítima, una confesión obtenida bajo tortura, engaño o cualquier tipo de coacción, irreales, ¿no? Sobre cosas que pertenecen al mundo físico. Un allanamiento ilegal, una intervención de comunicaciones privadas ilegítima, ¿no? Entonces, con relación al origen, ¿no? De la violación al derecho fundamental, las pruebas ilícitas las podemos clasificar en directas u originarias o indirectas o derivadas, ¿no? La idea de los frutos del árbol envenenado, los frutos prohibidos, frutos de actos prohibidos, ¿no? Las pruebas directas originarias
cuando hablamos de las reglas de exclusión probatorias, que están vinculadas en este sentido a la prueba ilícita, porque no pueden tener eficacia probatoria, una prueba ilícita, y por lo tanto la regla de exclusión probatoria será directa cuando debe ser excluido medio probatorio para su valoración cualquier elemento de prueba que se haya obtenido o que se haya incorporado al proceso en violación de un derecho o a una libertad fundamental. Una persona que es acusada de un delito puede pedir al juez que el material obtenido en un allanamiento ilegal o arbitrario se excluya de la evidencia en su contra. Y luego están las pruebas indirectas o derivadas de esta idea del árbol envenenado, los frutos de actos prohibidos, que luego esto también se pasa a el derecho administrativo, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un acto de autoridad que deriva de otro que ha sido declarado nulo o que es nulo de propio derecho y entonces no puede subsistir las consecuencias de ¿no? Entonces, una prueba derivada, en este caso, en el caso de los documentos, de los frutos de actos prohibidos, perdón, podemos encontrar, por ejemplo, en un acto administrativo, que haya una multa que es derivada de un procedimiento de sanción, ¿no? Y si, o bueno, una multa que es derivada de, o un recargo, una actualización, vamos a pensar mejor en eso, me queda más fácil, ¿no? Ustedes habrán visto, ahorita que estamos en época de presentar declaraciones anuales ante el SAT, que una vez que se comete una infracción, esta puede estar sujeta a recargos, actualizaciones, multas, ¿no? Si se declara nulo, por ejemplo, el documento que contiene la infracción, sea esta cual sea, entonces ya no hay posibilidad tampoco de cobrar las actualizaciones, recargos y multas porque derivan de un acto que fue por sí mismo ilícito, ¿no? Aquí no estamos hablando de pruebas ilícitas, estamos hablando de actos que no pueden surtir efectos legales y que por lo tanto los que le son subsecuentes tampoco puede hacer. Pero la idea es la misma, porque una prueba derivada se obtiene como consecuencia de otra, ¿no? Una conversación indebidamente interceptada, que no llegue a utilizarse directamente, pero que permita, a través de esta, se constate la existencia de un testigo, de un documento que se aporta en el proceso, ¿no? El arma con las huellas dactilares del autor del robo que facilitó la policía, el lugar donde esta persona se encontraba en un interrogatorio sin estar en presencia del abogado, ¿no? Entonces, aquí tenemos una prueba derivada, ¿no? Les confesó en dónde se encontraba el arma, pero hubo una violación en esa confesión que después llevó a recoger un medio probatorio que su eficacia probatoria, su alcance probatorio, está determinado y tiene que excluirse porque deriva de un acto que era ilícito, ¿no? Entonces, la invalorabilidad, la exclusión, se refiere no solo a la prueba ilegal, irregular, sino que también tiene que ver con todas aquellas que se incorporan a una investigación como consecuencia de esta, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Policías que practican una detención que no se ajusta a lo que establece la Constitución y los códigos penales, porque no se trata de flagrancia, ¿no? La falta de flagrancia hace jurídicamente improcedente la presentación, la presencia del sujeto ante el juez y le resta validez al procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, en esta idea de que la doctrina ha considerado a las pruebas indirectas como partidaria, pues, de los efectos reflejos de la prueba ilícita, siempre que se acredite que hay una relación causal entre la noticia legítimamente adquirida y la prueba obtenida a partir de ella. Entonces, debe de existir un nexo causal entre la prueba ilícita y la derivada, de manera tal que la segunda sea fruto, que sea resultado necesario, que sea accesorio de la primera, ¿no? Entonces, bueno, hablando de reglas de exclusión, excluir una prueba en singular significa que una evidencia que se obtuvo por medios antijurídicos, entradas, registros, incautaciones no razonables, no deben ser presentadas por la parte acusadora, por las fiscalías en un juicio criminal, ¿no? Entonces, las reglas de exclusión de la prueba, en plural,
ya no nada más las reglas, sino las reglas, son principios, son criterios que se han creado jurisprudencialmente en los tribunales sobre la base de las normas jurídicas fundamentales, directa o indirectamente constitucionales, ¿no? Pueden estar en los tratados, etcétera, cuya finalidad es fundamentar una declaración de inadmisibilidad como evidencia de la prueba de cargo que se obtuvo vulnerando los derechos del imputado o de terceros asegurados por la Constitución, por los tratados internacionales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las reglas de exclusión probatoria más importantes? Primero, la presunción, ¿no? Presunción fundada. Si un órgano de persecución criminal utiliza pruebas obtenidas mediante una entrada y registro en una incautación ilegal, esta tiene que ser excluida del juicio, ¿no? Esto tiene su origen en un asunto igualmente en Estados Unidos, donde la Suprema Corte impidió una persecución federal, impidió en una persecución federal que se utilizara evidencia que se captó a través de una entrada y registro con incautación ilegal, ¿no? Entonces, aquí protegiendo la garantía de el derecho a las personas a estar seguras en sus casas, sus documentos, sus efectos, contra las entradas y registros e incautaciones que no estén razonadas, y que esto pues obviamente no debe ser violado, que ninguna orden judicial puede ser expedida o debe ser expedida, sino sobre la base de presunciones fundadas, que se hayan sostenido por juramento, por afirmación, y describiendo el lugar que debe ser allanado, las personas o las cosas que deben ser aprendidas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por incautación entenderemos, ¿no? El apoderamiento físico de objetos, de documentos, de instrumentos, de cualquier clase, ¿no? Que podrían haber servido para la comisión de un delito, y sus efectos es que no pueden ser utilizados como medio probatorio, ¿no? Bueno, entonces, que la incautación tendría en todo caso que suponer el levantamiento de un acta, el fiscal sea responsable de la conservación de los bienes incautados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Otra regla, que es la inspección a simple vista, otra regla de exclusión probatoria. Los policías que están en situaciones de poder inspeccionar a simple vista un objeto del cual tienen presunciones fundadas de su origen ilícito y que tienen la posibilidad de registrar un inmueble en donde se encuentran, incautarlo sin autorización de su dueño ni necesidad de orden judicial previa. Esta doctrina tiene la limitación de la exigencia de presunciones fundadas, ¿no? Para creer que los objetos inspeccionados a simple vista por los policías provienen de un hecho delictivo antes de que registren el lugar, ¿no? Y lo incauten. El fundamento de esto es que, igual, el propietario, el poseedor del bien, del objeto, ha renunciado a la privacidad que tiene sobre el objeto incautado y que el oficial de policía no puede no puede no ver estas cuestiones, ignorar lo que está sucediendo enfrente suyo, ¿no? Igualmente, bueno, esta idea, pues, como decía, algunas reglas de exclusión que son la consecuencia de la falta de licitud en el recabamiento de pruebas, ¿no? Entonces, bueno, los procesos penales de una nación, los procesos penales se vinculan a la democracia porque también nos permiten ver qué tan democrático, qué tan autocrático es una constitución, en el sentido de qué tanto respetan las libertades constitucionales, qué tanto respetan las garantías, qué tanto respetan los derechos humanos, es decir, en el ejercicio del poder punitivo del Estado. También vamos a ver qué tan democrático es ¿no? A partir de esto, el proceso penal se convierte en un termómetro de respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Se puede decir que en el ámbito de la actividad probatoria, el verdadero dispositivo medidor son las reglas para la obtención, o sea, el medidor de lo democrático que puede ser o no el ejercicio del poder punitivo del Estado,
es la obtención, la admisión y la valoración de pruebas, porque ahí se establecen límites para la actividad del Estado, reflejan en qué medida las personas se conciben como sujetos con dignidad, a quienes se debe dar un trato digno, como una mera fuente de información y de datos necesarios para la búsqueda de la verdad, puede ser o no, o debe ser o no considerado, ¿no? En los procesos modernos, las reglas que limitan la actividad probatoria establecen o buscan establecer un justo equilibrio entre buscar la verdad y respetar la dignidad de las y los imputados, ¿no? Ambos que tienen objetivos procesales legítimos, pero que siempre están en tensión, ¿no? Y bueno, como saben, las reformas penales de los últimos tiempos, si hacemos caso, si leen ustedes Vigilar y Castigar de Michel Foucault, ¿no? Ahí dividen etapas de cómo eran los juicios, qué efectos tenían sobre las personas. Digo, el libro no trata propiamente de eso, tiene la parte del castigo, que es interesante como lo establece, y tiene otra propuesta de lo del panóptico, pero lo que me interesa es que también hace un análisis de cómo los castigos se pueden dividir por épocas, ¿no? Y hay una época en donde hay una racionalidad del castigo, ¿no? Un porqué. Y, y eso va a impactar en cómo son los procedimientos igualmente, ¿no? Y esto va a significar también que se protegen los derechos de la o el imputado, porque hay una restricción progresiva de la indagación de la verdad a ultranza, ¿no? Que es la característica fundamental de los sistemas inquisitoriales. La búsqueda de la verdad, aunque es un objetivo imprescindible, tiene que sujetarse a límites, ¿no? No puede haber una indagación de verdad de modo absoluto, a toda costa, sino que eso tiene sus asegúnes, ¿no? Porque desde luego hemos visto reformas o formas de ejercer el poder punitivo, aún en estados democráticos, que violentan esta parte, ¿no? Y es lo que sucede en Guantánamo, lo que ha sucedido, lo que sucede con el arraigo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aunque sigue siendo el objeto imprescindible en la búsqueda de la verdad, se tiene que sujetar a límites, ¿no? No puede haber indagación de la verdad de modo absoluto, a toda costa, sino que esta verdad tiene que estar condicionada al cumplimiento de ciertos estándares, ¿no? La cual es la obtención lícita de la prueba, ¿sí? Y entonces, bueno, esta, como decíamos, podemos entender, vamos a ir recapitulando, podemos entender, pues, una prueba es un medio, un instrumento, un argumento, un objeto útil para mostrar la verdad o la falsedad de una proposición, de un hecho, ¿no? La prueba es una actividad también, es un elemento y que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? En el ámbito del derecho de los procesos penales, los hechos que son objeto de prueba son los que se refieren a la existencia de un hecho delictivo, a la participación en ese hecho de una persona que es sujeta o sujeto de juicio. Y entonces es aquí donde hay que constatar la existencia o no de los elementos del tipo penal, ¿no? La responsabilidad, por lo tanto, del sujeto. Las partes son los actores en la realización de la actividad probatoria, que es la labor de traer ante el juez todo aquello que permite demostrar que sirve para verificar lo que se afirma en el proceso, ¿no? Ya hemos dicho cuáles son algunas de las excepciones de las afirmaciones que tienen que probarse. Pero además, la actividad probatoria tiene una finalidad que va más allá de solo acreditar o probar, ¿no? Sino que es, y lo vemos aquí en la lámina, por eso vemos de la cuestión relativa a la sentencia fundada y motivada y las pruebas valoradas de manera debidamente, que es pues la idea de que no nada más es acreditar, sino respaldar una decisión judicial, ¿no? La prueba penal se trata del elemento, el dato racional, objetivo, idóneo, que acredite o no la existencia del delito, para demostrar o no la responsabilidad penal del inculpado y demostrar también las circunstancias relevantes para, en todo caso, decidir si se aplica o no y cómo se aplica una sanción. Entonces, el entendimiento de la prueba como una actividad precisa que prueba en el contexto jurídico, ¿no? Identifica trámites, actividades orientados a acreditar, a determinar,
comprobar, pues, la existencia o la inexistencia de hechos relevantes para tomar una decisión. No se trata nada más de una actividad retórica, argumentativa. No se trata de convencer nada más al juez, sino que es un proceso cognoscitivo encaminado a acreditar la verdad de los hechos controvertidos. Entonces, en el ámbito penal, digo, me detengo mucho en el ámbito penal, insisto, porque encontramos ahí muchos de los fundamentos y muchos de los elementos que nos van a permitir conocer la licitud y la ilicitud de la prueba, y además que se vinculan con el ejercicio democrático del poder público, ¿no? Y su manera más contundente de hacerlo, que es mediante la imposición de castigos. Entonces, en el ámbito penal, sobre todo, el término prueba se acompaña de calificativos, ¿no? Que se refieren a cumplir alguna de las cualidades que tiene que tener la prueba para que se considere como tal, como prueba, para que efectivamente pruebe o sea prueba de un hecho dentro de un proceso penal. Y entonces, ahí vamos a encontrar los criterios de idoneidad, pertinencia, ¿no? Volviendo a la lámina, a la idea antes de la pregunta, ¿no? Pertinencia, suficiencia y licitud. Estas cualidades que se pueden expresar como principios, ¿no? De la actividad probatoria. Principio de idoneidad, principio de pertinencia, principio de suficiencia y principio de licitud, ¿sí? La licitud de la prueba, que es una característica casi la podemos explicar por sí misma, ¿no? Es la circunstancia de que la prueba es acorde con el derecho, una concordancia con el derecho que se puede decir que es tanto de la actividad probatoria como de los elementos, los medios materiales que la realizan, ¿no? El objeto, que habíamos dicho al principio, ¿no? Destinado a fungir como prueba, y de las formas en que es producido o cómo se obtiene, y la forma en que se presenta ante el órgano decisor. Que la prueba o que los medios probatorios en sus distintas dimensiones pueda ser ilícita o lícita, depende de un juicio normativo, ¿no? Será una norma la que imponga los términos requeridos para predicar, para establecer esa licitud, lo cual conlleva la posibilidad de que haya un juicio negativo, o sea, que la prueba no resulte lícita, ¿no? Es aquella que en alguna de sus dimensiones no cumple con los parámetros normativos requeridos para decir que es lícita, ¿no? El estudio de esta ilicitud de la prueba establece, cuando menos, los parámetros normativos, ¿no? Que orientan el juicio sobre la licitud o ilicitud de la prueba y las consecuencias jurídicas de esa calificación, que es lo que vamos viendo, ¿no? O sea, cómo se valora entonces, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene cuando se declara que una prueba no fue obtenida por medios legales, digamos, ¿no? Entonces, en esa calificación depende la importancia que se le asigna, que se le asigne a la cualidad de licitud en la idea de prueba en los procesos penales. Si se tiene como una cualidad accesoria o como una cualidad sustancial, ¿no? Si es una cualidad sustancial, entonces la prueba ilícita deja de ser una prueba. Ya no puede ser empleada para probar nada, ¿sí? Una prueba será lícita, estamos como reiterando un poco, ¿no? Pero para que quede bien la noción, dado que expliqué algunos elementos, digamos, de decisiones, ¿no? Que iban dándole el calificativo de lícito o ilícito a la actividad de obtención de la prueba. Pero entonces, una prueba lícita es, o lo serán todas aquellas que en sus distintas dimensiones cumplen con los parámetros normativos que se requieren para otorgarle esa calificación, ¿no? Que pueden estar previstos en normas de distinta jerarquía, ¿no? Pero normalmente la fuente será convencional y constitucional, aunque también puede ser de legalidad ordinaria, ¿no? Por lo tanto, la ilicitud de una prueba, pues también habrá que hablar de la ilicitud por contravenir normas convencionales, constitucionales o legales, ¿no? De leyes ordinarias. Entonces, esto es lo que conocemos como las fuentes de la ilicitud, ¿no? Que pueden explicar la diversidad de denominaciones que se utilizan para nombrar a la prueba ilícita, ¿no? Él ha hecho énfasis en la doctrina española, que tienen sus avances en cuanto hace a la ilicitud de las pruebas, que tiene estas cuestiones relativas a la obtención de medios probatorios, valoración, y que, como ya habíamos visto, tiene distintas conceptualizaciones, pero que además no necesariamente significan lo mismo, ¿no? Ya habíamos visto lo concerniente a
pruebas prohibidas o prohibiciones probatorias, pruebas ilegales o ilegalmente obtenidas, prueba ilícita o ilegalmente obtenidas, ilegítimas, prueba nula, prueba viciada, ¿no? Pero bueno, lo que podemos pensar también es dividir, además de la prohibición probatoria, a las pruebas ilícitas y las pruebas irregulares, ¿no? Pero bueno, lo que nos importa para efectos de esto, porque si no vamos a estar como confundiendo un montón de otros términos, ¿no? O que puede tener, hablando de la actividad probatoria de las partes, el principio de legalidad de la prueba, ¿no? Que se apegue a las formalidades legales para el desahogo de cada una, y el principio de licitud, que tiene que ver con el respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, una prueba ilícita es aquella que se obtiene, que se practica con vulneración a los derechos fundamentales, y una prueba ilegal es la que se obtiene, que se propone, que se practica con infracción a la normativa procesal que regula el procedimiento probatorio, pero que no afecte de manera nuclear a los derechos fundamentales. Aquí la cosa es que, bueno, vamos a pensar una prueba en este sentido, una prueba que se admite y que no debió de haber sido admitida, ¿no? Por distintas razones, vamos a pensar en criterios procesales, ¿no? Hay algunos procedimientos, valga la redundancia, dije procesales, procedimientos, en donde hay una etapa para aportar pruebas. Procesos electorales, cuando se presenta la demanda, tengo que presentar pruebas. No hay un periodo que diga, bueno, después se abre el periodo de pruebas y es cuando ofreces las pruebas, ¿no? Entonces, yo puedo ofrecer pruebas cuando haya hechos que hayan acontecido después, pero que estén vinculados con el procedimiento, la idea de las pruebas supervenientes. Pero es una limitante, ¿no? Una prueba que se admita posteriormente, suponiendo que eso suceda, ¿no? Que se admita fuera de tiempo, no es una prueba ilícita, es una prueba ilegal en todo caso. No obstante, que también significa una vulneración de derechos fundamentales, porque no se me va a garantizar mi derecho, en perjuicio de quien se admite esa prueba, a un procedimiento justo. No obstante, esa no es una prueba ilícita, porque se obtuvo de manera legal, pero es una prueba ilegal en tanto que rompe la lógica del procedimiento, ¿sí? Bueno, entonces, no toda prueba, por el hecho de ser valorada o tener o restarle valor probatorio o no tener valor probatorio, entendamos que es ilícita por sí misma, ¿no? Por eso este ejemplo puede resultar importante. Igualmente, puede que una prueba no se admita en un juicio, ese calificativo, una prueba que no tendrá, y además la consecuencia puede ser la misma, ¿no? No tendrá eficacia probatoria, no servirá para probar lo que se pretende probar con ella. Y aunque el efecto es el mismo, es el origen lo que nos dirá si es legal, ilegal, o lícita o ilícita, que tiene que ver con si se ha recabado con respecto a los derechos fundamentales, ¿no? Bueno, entonces la ilicitud o licitud de una prueba es una cualidad que depende de que se cumplan o no parámetros normativos que estén previstos en normas de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, otra vez, prueba ilícita no es toda la que en alguna de sus dimensiones esté en desacorde con el derecho, sino la que contraviene lo previsto en una norma de derecho fundamental positivizada o en un instrumento internacional, la Constitución, ¿no? Ahora, la ilicitud también tiene grados, ¿no? Puede hablarse de ilicitud indirecta, inmediata, originaria, ¿no? Ilicitud mediata, derivada, ¿no? Es una licitud, es parte de lo que vimos de los frutos de los debidos, etcétera, ¿no? Pero una licitud primaria cuando por sí misma contraría derechos fundamentales, ¿no? Que fueron violentados para producirla, para obtenerla, incluso en la presentación del juicio. La otra no es ilícita por sí misma, pero está manchada por la existencia de conexiones entre esa prueba y un acto violatorio, ¿no? Aquí estoy reiterando un poquito la idea del fruto de actos prohibidos, o la teoría de las frutos prohibidos, ¿no? Entonces, esta es la idea de la prueba directa y la derivada, ¿no? De la ilicitud. Esta segunda ilicitud, entonces, resulta de la previsión del efecto reflejo, ¿no? La consecuencia de un acto, ¿sí? La ilicitud, entonces, significa que son ilícitas las pruebas indirectamente obtenidas a partir de las lesiones de derechos fundamentales. Entonces, ahora vamos a ver, para distinguir, pues, pruebas irregulares, para distinguirlas de las pruebas ilícitas. Una prueba irregular, una prueba ilegal. Me referí de manera muy, muy rápida
en una secuela procesal que podría resultarlo, ¿no? Pero es una definición por exclusión, ¿no? Esto o sea, para poder dimensionar cuál es una prueba ilícita, pues también tenemos que conocer otros conceptos, ¿no? Que insisto, servirán también, tendrán efectos para el procedimiento, tendrán efectos para la sentencia, pero no tendrán el mismo fundamento de violación. O sea, puedo decir, una prueba ilegal, a final de cuentas, puede resultar lesivo a mis garantías individuales, en tanto que no se me garantizó un acceso justo a la justicia, un acceso justo a un procedimiento, o el acceso a la justicia en general, que vulneró pues mi acceso a un juicio justo, y que por lo tanto se trata de una sentencia indebidamente fundada y motivada porque se sustenta en un documento que no debe haber sido admitido, pero no por las cualidades intrínsecas a cómo se obtuvo ese documento, ¿sí? Bueno, ese documento, ese objeto, digamos, era no solo un documento, ¿no? Puede ser un documento, una confesión escrita, ¿no? Que haya sido obtenida mediante la coacción o la amenaza, ¿no? Bueno, entonces, pues, una prueba irregular, ilegal, es toda aquella que contraviene normas distintas a derechos fundamentales, ¿no? Son aquellas que incumplen una previsión de legalidad ordinaria. Entonces, una prueba ilegal es impertinente, es ineficaz, atenta contra los principios de economía procesal, porque no se sabe si al admitirla tendrá capacidad de conocimiento, pero la irregularidad relativa al incumplimiento de una norma, ¿no? Implica pues que expresar una prueba obtenida con violación a una norma de rango no constitucional puede ser en su incorporación al proceso, ¿no? En cambio, la ilicitud probatoria es aplicable a aquellas pruebas cuya obtención no ha sido respetuosa de las exigencias constitucionales y está prohibida, ¿no? Bueno, estas ideas, pues, y habíamos hablado, lo reitero, de las pruebas prohibidas, ¿no? La ilicitud o la licitud de la prueba es una calificación que resulta de aplicar parámetros normativos a las distintas dimensiones de la prueba, ¿no? Estos parámetros normativos que se pueden expresar, perdón, como prescripciones o prohibiciones. O sea, pueden consistir en requisitos a cumplir, ¿sí? Una orden fundada y motivada que puede derivar en una prueba de ilicitud de segundo grado o derivada, ¿no? En ausencia de una orden y yo encontré un objeto que puede tener eficacia probatoria, pero la pierde porque está fundado en un documento que no cumplía con los requisitos legales para tener eficacia, para poder, perdón, ejercer un derecho, en este caso el derecho de allanamiento, ¿no? Y entonces ahí tendremos esta parte de este parámetro, ¿no? Prescripciones. ¿Quiénes pueden? ¿Quiénes están facultados para llevar a cabo el allanamiento? Volvemos a la idea de fundamentación y motivación, perdón, de competencia, no únicamente de la autoridad jurisdiccional, sino de la autoridad administrativa, ¿no? El hecho de que una persona se ostente como un agente del Estado no basta por sí mismo para que entonces pueda actuar y vulnerar mi esfera jurídica, ¿no? No nada más es la idea de que, bueno, pues aquí es un documento que dice que te voy voy a llevar a cabo una inspección, bueno, un allanamiento, para hablar otra vez de la prueba. Bueno, puede ser una inspección, derecho administrativo, ¿no? Una inspección, y entonces, con base en esa inspección, yo hago una valoración de ciertas cosas que tengo presentes ahí y emito un documento. Y ese documento se le denominará multa, y esa multa es derivada del ejercicio de esta otra facultad. Si esta persona no está facultada, entonces ese otro documento tampoco tendrá eficacia probatoria, ¿no? Y es una ilicitud de segundo grado, ¿no? Porque no se cumplieron las previsiones que establece la ley para que se pudieran ejecutar las funciones que derivaron en la obtención del otro medio probatorio, ¿sí? Espero que no sea esto como un poco confuso, ¿no? Pero bueno, entonces hay ilicitudes probatorias por defecto en el cumplimiento de prescripciones o por inobservancia de una prohibición, ¿no? Esa idea de la prohibición justamente es lo que da origen a la idea de la prohibición, la prueba prohibida, ¿no? Una prueba prohibida entonces es aquella que se obtuvo o se produjo violando normas legales o principios de derecho positivo. Y ahí no hay distinciones de la jerarquía de la norma, ¿no?
o si pertenece al derecho sustantivo, al orden procesal. Entonces, tanto la prueba ilícita como la prueba irregular o ilegal pueden incluirse en categoría más amplia, sería una cosa de género y especie de pruebas prohibidas, ¿sí? Pero entendemos por prueba ilícita, perdonen la reiteración, por si hiciera falta, ¿no? Aquella que se produce, que se obtiene, o que durante su incorporación al proceso resulta violatoria de derechos fundamentales, independientemente, perdón, si dicha ilicitud es resultado del incumplimiento de una prescripción o de una prohibición, ¿sí? En la doctrina alemana están las prohibiciones probatorias, una categoría que abarca las prohibiciones de producción de las pruebas, las prohibiciones de utilización de las pruebas, ¿no? Es decir, que regulan o limitan el modo en que se obtienen las pruebas, se disponen cuestiones relativas a los medios y métodos probatorios, y las prohibiciones que utilizan limitan su uso en sede judicial de las pruebas que ya fueron obtenidas, ¿no? Y entonces, la consecuencia, ¿no? Que ya decíamos, la descalificación de una prueba por ilícita que tiene una consecuencia de su exclusión en el proceso, ¿no? En la mayoría de los sistemas jurídicos de Europa y América se denomina la regla de exclusión. Dije que era una especie de recapitulación de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, esta regla de exclusión sanciona la ilicitud con la nulidad. Toda prueba ilícita pierde valor, se vuelve nula, deja de existir el proceso y se descarta toda posibilidad de admitirla y valorarla. En los procesos contemporáneos, como decíamos, la prueba, y esto lo han visto a lo largo de los módulos que integran este diplomado, está sujeta a parámetros y control que fijan las normas constitucionales, ¿no? Particularmente las de derecho fundamental. Entonces, esta idea ha supuesto superar la indagación de la verdad a ultranza, ¿no? De los sistemas inquisitorios, y en los modernos sistemas procesales no priva esta idea, bueno, los sistemas procesales, salvo que se trate de los sistemas procesales excepcionales, tenemos nosotros en México, desgraciadamente, un régimen muy lesivo de los derechos humanos y de todas estas reglas que es el régimen de la delincuencia organizada, con una definición muy vaga de qué es delincuencia organizada y cuáles son, que es una modalidad, además, no es un delito por sí mismo, no es una modalidad de comisión de los delitos, y está en la doctrina del derecho penal del enemigo, ¿no? Y está en las doctrinas de la guerra contra el narcotráfico y la guerra contra el terrorismo, ¿no? Y que de pronto difuminan todos estos marcos constitucionales. Para quien le interese ese tema en particular, les recomiendo un artículo de Alejandro Madrazo Layú que se llama Los costos constitucionales de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Nada más para hablar del régimen de excepción, qué significa y cómo colapsa un montón de este tipo de cosas, incluida la licitud o ilicitud de la prueba. Y entonces perdemos ese parámetro, ¿no? Y entonces volvemos a la idea de la verdad a cualquier precio. Claro, con una retórica fuerte de, pues es que son enemigos y pues es que hay que luchar contra ellos y son tan poderosos. Y bueno, todo esto que ya no me voy a meter en eso, pero que tiene que ver con, aquí ya no aplica la regla de exclusión, ¿no? Aquí es una regla de inclusión en el sentido de la verdad a toda costa. Y eso es lo que me interesa decirlo. Pero hay mucha ilicitud ahí, ¿no? Voy a poner otro ejemplo, nada más para redondear esto, ¿no? El arraigo. Y se detiene en eso Alejandro Madrazo, y hay muchos otros estudios con relación a esto, pero que tienen que ver con la posibilidad, con la posibilidad de sustraer a una persona por sospecha, ¿no? De su campo de acción, de su ámbito de desarrollo de actividades privadas, llevada a un lugar que se le conoce como centros de arraigo, para el efecto de aportar pruebas, de recabar pruebas. ¿Cuál es el problema? Que cuando está en ese lugar, sustraído de su libertad, que puede, uno, bueno, pero es que hay un cierto control, porque hay un juez que autoriza, ¿no? No obstante, está en un limbo, ¿no? Porque todavía no hay un proceso penal en su contra. No tiene todavía una causa penal. Hay una sospecha de que pudo haber participado en actividades relacionadas con delincuencia organizada, que además eso es tan brumoso, ¿no? La idea de la delincuencia organizada es tan poco clara. 3 personas que se pongan de acuerdo para cometer delitos. No es esa la definición exacta, pero esos son sus elementos, ¿no? O sea, robar un celular en el metro podría ser delincuencia organizada si uno te empuja, otro te saca la cartera y otro te distrae.
así ¿no? Y entonces, imagínense, ya podrían meter a una persona. ¿Y qué pasa? A lo que voy es la ilicitud de ahí. Porque si bien el acto como tal, bueno, pero hay un fundamento constitucional y hay controles, sí, pero lo que sucede ahí es desconocido. Y ahí puede haber obtención de pruebas. ¿Cómo las obtiene la fiscalía? Pues ahí sí, quién sabe. Porque no sabemos qué pasa con esa persona en ese lugar. ¿No? Bueno, eso nada más para decir, hay colapso de categorías. Se pensaba como superada esta idea de la verdad a cualquier precio, la verdad es que no está superada, digamos, ¿no? Y hay una cosa con la ilicitud, además, hablando de otra cosa, o sea, aquí podemos hablar de los procesos penales, hay otra cosa con la ilicitud, ¿no? Bueno, no voy a citar el caso en específico porque fue muy desafortunado en términos no solo de opinión pública, sino en términos de lo que sucedió al final, de castigo o de no castigo, ¿no? Pero de pronto, pues surgen los famosos videos, ¿no? Que todo el mundo ve y que todo el mundo se hace un juicio, o los audios, ¿no? Que todo el mundo se reproducen en distintos canales de medios de comunicación y de pronto se hace un juicio sobre ellos. Y pueden no ser utilizados para un juicio, es más, pueden ni siquiera buscar que haya un juicio en términos judiciales, ¿no? Pero sí un juicio en la opinión pública. El problema es, por un lado, la obtención de esos medios probatorios, cómo lo obtuvo, quién lo obtuvo y por qué, ¿sí? Espionaje telefónico, grabaciones ilegales. Pero claro, tienen otro tipo de efectos, ¿no? Y luego tienen efectos judiciales también, porque si un tribunal no puede, ya fueron exhibidos en todos lados, entonces eso ya le resta por sí mismo eficacia probatoria, pero además fue obtenida por medios irregulares. Yo no te dije que te estaba grabando, por ejemplo, ¿no? Y luego yo lo exhibo y entonces ahí resta eficacia probatoria por un lado, pero pues también tendrá consecuencias para la valoración social que se puede hacer de un juzgador, ¿no? Que dirá, pues es que yo no lo puedo admitir, no es un medio admisible de prueba, ¿no? Recordarán ustedes el caso Florence Cassé, ¿no? Y toda la argumentación que se hizo con relación a esto. Que había ahí una contaminación del medio probatorio, ¿no? Porque las detenciones fueron simuladas y hubo además actos previos, supuestamente, para quienes recuerden el caso, ¿no? Agarraron a unas personas supuestamente pertenecientes a una banda de secuestradores un día y ya los tenían. Pero para las cámaras de televisión recrearon la captura, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Que esa prueba ya no fue idónea para el procedimiento, ¿no? Porque se contaminó a la hora de recrear una orden de aprehensión que se estaba ejecutando no en ese momento y que se presentó como si fuera así. Y entonces ya no había certeza de qué había pasado en realidad, ¿no? Al haber esa recreación. Bueno, entonces esas pruebas excluyen y ya no pueden tener eficacia probatoria. ¿Sí? Obviamente aquí estamos hablando de pruebas ilícitas porque obviamente en esa detención simulada ya no puede tenerse como que fue efectivamente llevada a cabo. Porque además estaba el elemento flagrancia, ¿no? Pues no fue en flagrancia, fue una representación para la tele, ¿no? Y entonces ya no puede tener eficacia probatoria, ¿sí? Y entonces esa ya no puede ser el fundamento para tener por acreditados ciertos hechos, ¿no? Así de grave, ¿sí? Pero aquí es Sí. ¿Quería comentar algo? Ok. Bueno, es un ejemplo de librito, ¿no? De exclusión probatoria por ilicitud, ¿sí? Entonces, en los procesos contemporáneos, decía, la prueba está por definición sujeta a los parámetros y al control que fijan las normas, ¿no? Esta idea de que la verdad descubierta, reconstruida durante el proceso, debe observar parámetros de licitud, entendiendo por licitud una cualidad sustancial indispensable de la prueba. La prueba calificada como ilícita deja de ser una prueba, no puede ser empleada para probar o ser prueba de ningún hecho. Entonces, la regla de exclusión nulifica la prueba de ilicitud originaria y extiende su efecto a todas aquellas pruebas derivadas vinculadas con informaciones, con datos producidos por la actuación ilícita originaria.
en virtud de este efecto reflejo o el fruto del árbol envenenado, ¿no? Es una imagen que muestra, pues, con claridad la extensión de la exclusión, ¿no? Que implica a la ilicitud pues, como un veneno, una ponzoña que se transmite del tronco, la prueba ilícita originaria, a todo lo que cuelgue de las ramas, ¿no? Las pruebas ilícitas derivadas, ¿no? Y entonces, aunque la regla de exclusión está generalizada actualmente, su fundamento, sus alcances son divergentes en distintos sistemas jurídicos, ¿no? Respecto al fundamento, algunos sistemas se le dota de estatus constitucional, explícito o implícito, mientras en otros no hay una regulación legal expresa y únicamente se reconoce la regla por un desarrollo jurisprudencial, ¿no? Y en cuanto a los alcances, tampoco se impone de medio absoluto, ¿no? La efectividad de esta regla de exclusión puede ser objeto de modulación por distintos sistemas jurídicos, por vía de un régimen de excepciones, ¿no? Porque, aunque la regla de exclusión está generalizada, no es la única consecuencia normativa posible de la ilicitud, ¿no? Los sistemas jurídicos también pueden establecer regímenes de admisibilidad total o parcial, disponer de procedimientos para su subsanación, ¿no? Y entonces los alcances de la regla de exclusión en cada caso dependen en cómo esta regla esté inserta con otras respuestas normativas, ¿no? Que pueden establecer otros fines procesales igualmente legítimos, ¿no? Entonces, bueno, esa parte resulta interesante. Ahora, el desarrollo jurisprudencial, vimos algunas cosas de los Estados Unidos. En los sistemas jurídicos europeos, la concepción de los estudios, ahorita me refiero a esto en términos generales para que mañana vean casos tanto de Estados Unidos como mencioné algunos, ¿no? Pero de Europa probablemente y de México sobre todo. Pero entonces en los sistemas jurídicos europeos, ¿y qué es nuestra tradición jurídica? Estamos hablando de la tradición jurídica romano-germánica, la concepción de los estados como estados constitucionales de derecho, en donde el respeto, la protección, la promoción de los derechos individuales se afirman como objetivos, ¿no? Que son parte del conjunto de la actividad institucional, obliga a los principios de que toda actividad probatoria que violente los derechos de la persona tendrá como consecuencia la exclusión procesal de la prueba ilícita, ¿no? Entonces, el principio de licitud de la prueba normalmente en estos sistemas tiene fundamento constitucional. Se entiende, pues, como una garantía del ámbito, aquí, pues, por eso, digo, nada más es esta diapositiva, pero tiene el esquema central que me interesaba mostrar. Tiene fundamento constitucional. Se entiende también como una garantía del ámbito procesal, conectada estrechamente con los derechos al debido proceso y al juicio justo, ¿no? La licitud de la actividad probatoria y la consecuente exclusión de la prueba aquejada de ilicitud, aquella que tiene ilicitud, da legitimidad al sistema de justicia, que es el pilar del proceso justo, ¿no? O sea, las prohibiciones probatorias sirven, por un lado, como garantía de los derechos fundamentales. Protegen al inculpado ante la utilización de pruebas ilegalmente obtenidas en su contra, pero preservan la integridad constitucional, ¿no? Para la realización de procesos justos. Entonces, la actividad probatoria incompatible, lesiva de los derechos fundamentales, simplemente se estima como contraria al orden constitucional, ¿sí? Entonces, aun cuando no haya señalamientos expresos de la licitud o ilicitud de la prueba y la consecuente exclusión de la prueba ilícita, hay diversas jurisprudencias de tribunales constitucionales, europeo, ya habíamos hablado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dan fundamento de derecho a los procesos con todas las garantías, la igualdad de las partes en el proceso y la jurisdicción constitucional que es normalmente receptiva a admitir ampliamente la idea de la exclusión probatoria, ¿no? Que, como digo, es el fundamento de ser, o bueno, es la consecuencia, perdón, normativa de la prueba ilícita. Entonces, excluir pruebas ilícitas tiene, desde luego, distintas manifestaciones constitucionales, distintas manifestaciones
en la doctrina y en los distintos juicios, tanto en Europa como en América, en Estados Unidos, ya habíamos hablado, pero la licitud, decíamos, la licitud, no ilicitud, tendremos que entenderla como respeto a derechos fundamentales, ¿no? Y se considera que se incluye en el concepto que recogen luego los códigos procesales de medios de prueba pertinentes, ¿no? Se entiende como una cualidad sustancial de la prueba. Por lo tanto, nunca podrá considerarse pertinente un instrumento probatorio que se obtiene de manera ilícita porque carece de parte de su contenido sustantivo, ¿no? Como lo hemos señalado. Entonces, la descalificación, perdón, de ilicitud supone que la prueba deja de serlo, porque no puede ser empleada para probar o ser prueba de nada, ¿no? Igualmente, ya decíamos, ¿no?, de los efectos reflejos, de cómo hay imposibilidades de tomar en consideración pruebas obtenidas a partir de otras por vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Es una reprobación de valorar indicios obtenidos de un hecho del que se tuvo conocimiento a través de la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto. Y entonces, la derivación inmediata que habíamos hablado de la prueba, inconstitucionalmente obtenida, impide considerar a este indicio como parte de su carácter independiente, ¿no? Obviamente, también hay una relación entre el principio, algo traigo hoy con la lengua y las vocales, el principio de debida licitud de la prueba y la presunción de inocencia. Para destruir esto, la presunción de inocencia, es exigencia indispensable que en la sentencia condenatoria se funde, volvemos al esquema, ¿no? Se funden verdaderas pruebas practicadas en los juicios con las debidas garantías procesales, ¿no? Estas pruebas verdaderas, bueno, no entre comillas, pruebas verdaderas, solo pueden ser pruebas lícitas por la prohibición absoluta de valoración de pruebas obtenidas con vulneración a derechos fundamentales, ¿no? De tal manera que hay un vínculo, pues, entre la licitud de la prueba con el proceso justo. Vemos en el esquema, pues, ¿no? Entonces, la valoración procesal de las pruebas obtenidas con vulneración a los derechos fundamentales implica una ignorancia de las garantías propias del proceso, en virtud de contradicción o de contradecir ese derecho fundamental, la idea del proceso justo, y entonces está prohibido por la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, la garantía, la evolución de este criterio de la idea de la exclusión de las pruebas ilícitas se va modulando la efectividad o su efectividad, ¿no? Porque se establecen excepciones que van, obviamente, en función a otros fines procesales legítimos, ¿no? La búsqueda de la verdad, ¿no? Esto se va transformando y entonces la idea de la eficacia de la prueba nace con una valoración absoluta, ¿no? Fruto de momentos históricos, de la necesidad de potenciar garantías procesales de manera extrema, pero bueno, van transformándose las circunstancias y se van relativizando las reglas por vía de las excepciones, ¿no? Que de otra manera, pues también hay usos indebidos de la figura que provocan situaciones de impunidad. Hay una idea de los nexos causales atenuados, ¿no? En donde, por ejemplo, se debate si la existencia de pruebas obtenidas gracias a una observación telefónica realizada sin correcta observación judicial, que había conducido a la detención de involucrados, y entonces uno de los sujetos en la conversación emitió declaraciones incriminatorias. En este caso, el Tribunal Constitucional Español determinó que estas pruebas derivadas de la intervención de comunicaciones que se realizó de forma ilegal tendrían que efectivamente considerarse excluidas, pero no las declaraciones, que no alcanzaban a estar viciadas por la ilegalidad original, que de esto de alguna manera transforma la idea de los frutos, el árbol prohibido, el árbol envenenado, ¿no? Y decía que contra esta posibilidad de valoración probatoria de la confesión que había prestado la evidencia, ¿no? El hallazgo de objetos incriminatorios, se dice, esta difícilmente habría tenido lugar de manera espontánea si no hubiera estado precedida de esta ocupación de los efectos del delito, pero la validez de la confesión
no depende de los motivos del confesante, ¿no? Sino de las condiciones externas y objetivas. Entonces, ahí vamos viendo que también hay ciertas exclusiones a estas reglas, ¿no? Se van modificando, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué más? Bueno, la idea, pues, de esta prueba ilícita es, otra vez, la obtención ilegal y tiene distintas derivas, ¿no? ¿Qué pasa en México? En términos generales, ¿no? La exclusión de la prueba ilícita del sistema mexicano tiene fundamento constitucional. En la reforma de 2008, una reforma paradójica, por un lado fue muy garantista y por otro lado introdujo sistema, este régimen especial de delincuencia organizada, pero en el artículo 20A, fracción novena de la Constitución, se expresa de manera, perdón, se menciona de manera expresa que cualquier prueba obtenida con violación a los derechos fundamentales será nula, ¿no? Es un mandato, pues, que sanciona la ilicitud por contravención de una norma de derecho fundamental con la nulidad. Implica la pérdida de valor probatorio dentro del proceso. Y en la propia doctrina se ha generalizado esta denominación de prueba ilícita, ¿no? Que se considera aquella que se obtiene en afectación de derechos que está prohibida de la ley, por la ley, perdón, que no surte efectos de valoración porque se obtuvo directa o indirectamente violentándolos, ¿no? Que ya vemos jurisprudencialmente se ha transformado un poco esta idea de la teoría del árbol prohibido, ¿no? Pero entonces hay una prueba prohibida por sí misma, la limitación tanto de los datos que pueden ser susceptibles de investigación como de los medios que pueden ser utilizados con el fin de obtener convicción judicial. Se afirma el efecto reflejo, por lo tanto, ¿no? De la exclusión de la prueba derivada. Una prueba ilícita contamina su licitud a las demás, por lo que la exclusión de las pruebas indebidamente obtenidas producen la eliminación de toda prueba que se derive de estas, ¿no? Antes de esta reforma, el principio de la reforma de 2008, la reforma constitucional, el principio de ilicitud o licitud probatoria se interpretaba de conformidad con la garantía de audiencia y el debido proceso contenidos en el artículo 14, ¿no? Con las garantías de los derechos de inviolabilidad del domicilio, de correspondencia, protección a la persona frente a actos de molestia, que también están en el artículo 16 constitucional, ¿no? Los actos de molestia. Y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en vigor a partir de 2014, se considera en el artículo 264 a la prueba ilícita como cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales y que esto será motivo de su exclusión o nulidad, ¿no? En diversos momentos este artículo ratifica la regla, ¿no? Señala que los datos, las pruebas que sean obtenidos, producidos, reproducidos ilícitamente, que la prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio o actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones del propio código, prueba ilegal y la prueba ilícita, ¿no? En este nuevo diseño procesal que se siguió a la reforma penal, la nulidad ordenada por la regla de exclusión tiene otras consecuencias según la etapa procesal de que se trate, ¿no? Digo, no es una clase procesal penal, pero me interesa nada más como ver que tiene distintas consecuencias, ¿no? En la investigación, en la preparación del juicio, la exclusión supone que no se admite esa prueba. En la etapa de vista oral, la exclusión es no trasciende la prueba para el fallo, ¿no? O sea, la completa exclusión de su valoración. Se entiende que la inadmisibilidad opera como regla general. Todo desahogo de prueba ilícita en el juicio es indeseable, en tanto implica un riesgo de contaminación del tribunal, ¿no? Y para no traducirse en violación al debido proceso, ha de suceder solo en casos de descubrimiento tardío de la ilicitud u otras circunstancias institucionales. O sea, puedo no darme cuenta que se trataba de ilicitud y entonces en etapas sucesivas o en un recurso, no en un amparo, se pueda otorgar por la ilicitud, ¿no? La exclusión se traduce por ya sea la inadmisibilidad del medio probatorio, lo que puede suceder en este caso en la etapa intermedia, en la calificación de pruebas, que suprime el medio para que no sea producido en juicio y el tribunal que vaya a sentenciar no se contamine
con información derivada de ilicitud. Y el mecanismo de no valoración, ¿no? Que se presenta cuando por cualquier circunstancia la prueba ilícita se admitió, ¿no? Y como el tribunal no tiene facultades para excluirla, al momento de realizar la valoración respectiva, se hace un pronunciamiento de que dicha prueba no será valorada. Entonces, en el derecho mexicano, observamos una protección más robusta a los derechos fundamentales, ¿no? Porque dan base constitucional a la prohibición de la prueba ilícita y su respectiva regla de exclusión. También en jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha establecido jurisprudencia en el sentido que el derecho a un debido proceso comprende derecho a no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales, ¿no? Si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, una prueba cuya obtención ha sido irregular, ya sea porque se contraviene el orden constitucional o legal, no puede ser declarada válida, ¿no? En esta jurisprudencia, que la pueden encontrar con el rubro prueba ilícita, el derecho a un debido proceso comprende el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales, ¿no? La tesis de jurisprudencia 139, diagonal 2011, ¿no? Entonces, bueno, según apreciamos, esta jurisprudencia anuda la misma consecuencia de exclusión e invalidez, tanto la prueba violatoria del texto constitucional como la que contraviene una disposición ordinaria. Y entonces, también la propia primera sala precisa esta idea en una tesis siguiente, ¿no? La 149, diagonal 2011, la que sigue, pues, que dice que las pruebas en el procedimiento penal deben de nulificarse cuando la norma transgredida establezca garantías procesales, la forma en que se practica la diligencia o los derechos sustantivos en favor de la persona. Y recoge el efecto derivado de la regla de exclusión y señala que las pruebas derivadas, aunque lícitas, en sí mismas, deben anularse cuando aquellas de las que son fruto resultan inconstitucionales, ¿no? Entonces, bueno, en otros niveles jurisdiccionales, ¿no? En tribunales colegiados, también se afirma que la prohibición, la exclusión de la prueba ilícita es un derecho fundamental, ¿sí? O sea, no únicamente es una consecuencia. La exclusión de la prueba ilícita es un derecho fundamental que le asiste al inculpado durante el proceso, ¿no? Se vincula a los derechos al debido proceso, a la imparcialidad de los jueces y a la defensa adecuada, que es lo que cierra, pues, el esquema que vemos ahí. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que deseen formular. ¿Todo bien? Voy a tener... Sí, Gerardo Ávila, por favor. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Sí me oyen? Sí. Bueno. Ok. Sí, nada más es una duda con respecto a la distinción entre pruebas ilícitas y pruebas irregulares o ilegales. De la exposición entiendo que lo deseable es que por cuanto hace a las primeras, pues estas no sean incorporadas al proceso, o sea, es decir, que se excluyan antes de su admisión. En el caso de que pasara, por, no sé, por alguna situación, la admisión de las pruebas, pero que a partir del desahogo de la misma se advierta que es una prueba ilícita, entonces sería en el momento ya de la determinación cuando se tendría que hacer un pronunciamiento para la exclusión de la prueba y evitar su valoración. Así es, exactamente. Ok, solo era eso, muchas gracias. Ok. Sí, perfecto, así justamente. Gracias por el comentario. Bueno, si no hubiera ninguna otra comentario, duda, yo les agradezco por su presencia, por su asistencia. El día de mañana la clase corre a cargo del doctor Luis Octavio Vado, que ya tendrá algunos otros ejemplos, otras cuestiones jurisprudenciales y que ahondarán en esta parte. Ahorita había que plantear de manera doctrinal, de manera jurisprudencial, el desarrollo, las consecuencias y el tipo de consecuencias, decía, jurídicas que se siguen a la ilicitud de la prueba y cuáles son sus elementos, ¿no? Y obviamente, pues, qué ha dicho más o menos la doctrina europea, la doctrina mexicana y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto.
Pues bueno, les agradezco, les deseo un feliz jueves, que ya está por terminar y ya el fin de semana también se acerca, eso siempre es bueno. Y pues nada, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.